quisiera compartir con ustedes, o dedicar la clase de hoy, a estar evaluando ciertas presentaciones del Evangelio. Cuando estaba revisando el material de lo que hemos dado, me di cuenta que esta clase yo la debía haber dado hace como 3 o 4 clases atrás. Porque aunque nosotros hablamos de la definición del Evangelio y estuvimos viendo algunas cosas, creo que asumí el ejercicio de que todos nosotros lo entendemos y podemos discernirlo bien. Y eso es una mala asunción. Entonces, para no cometer un error con esa asunción, quisiera regresar a qué es el Evangelio y nosotros poder discernirlo, ¿de acuerdo? El propósito de la clase de hoy es evaluar presentaciones del Evangelio de modo que podamos escoger modelos para practicar. Fíjense que ahí yo le estoy hablando de, vamos a ver diferentes definiciones, vamos a ver si Dios lo permite un par de modelos de cómo proclamar el Evangelio. Y sería muy fácil si yo le dijera, este es el único modelo. Pero realmente creo que eso perderíamos la belleza de la diversidad. No todos somos iguales. No todos hablamos igual, no todos estamos en el mismo contexto, así que limitarlo a un solo modelo creo que sería arriesgado. Así que por eso vamos a ver un par de modelos, un par de ejemplos y vamos a evaluarlos. Y luego usted escogerá qué usa, qué aplica, cómo le puede ser útil en su vida diaria, ¿ok? Así que lo que vamos a estar haciendo hoy básicamente es evaluando declaraciones del Evangelio. Y lo que ustedes van a hacer repetidas veces, individual y en grupos, es esto. Yo les voy a presentar una declaración del Evangelio, ustedes la van a leer con detenimiento, cada declaración que yo le dé, la van a comparar con el modelo Dios, hombre, Cristo, respuesta, que son los 4 elementos esenciales en la predicación del Evangelio. Y cuando consideren qué dice acerca de Dios, ¿qué nosotros hemos dicho que es crucial no olvidar acerca de Dios? Jean-Marc, prepárate para los micrófonos. ¿Quién me puede recordar, a la hora de nosotros hablar de Dios, cuáles son los elementos cruciales que no podemos olvidar acerca de Dios en la predicación del Evangelio? Alzando su mano, por favor. Uy, se les olvidó. Bueno, pues entonces regresemos a la clase número 2. O si no, alguien nos va a rescatar. Allá, mi hermana. Dios es santo, justo y bueno. Dios es santo, justo y bueno. ¿Okay? Él es nuestro creador y su carácter es santo, justo y bueno. Por eso nosotros podemos entender su ley moral, porque es santo. Podemos entender su justicia y por eso tiene que castigar lo malo, tiene que castigar lo no santo. Y en cuanto a bueno o bondad y amor, eso es lo que nos ayuda a entender por qué un Dios que es santo y que es justo elabora un plan para salvar al pecador. Y hablando del pecador, ¿qué hablamos acerca del hombre? ¿Qué dijimos acerca del hombre? ¿Qué debemos entender claro acerca del hombre? Mi hermana, pues parece que es el lado el que está bien estudiado. El hombre es totalmente lo contrario a Dios. Somos injustos, pecadores y condenados a ir al infierno. Y por esa razón el Señor preparó ese plan, porque Dios quiere que estemos con Él y no podemos estar con Él por nuestros pecados. Perfecto. Somos criaturas, somos creados por Dios y como criaturas nos rebelamos a Dios, pecamos contra Dios y por eso somos injustos, rebeldes y, valga la redundancia, justamente condenados. ¿Ok? Cristo. Otra área, vamos a ver por aquí. ¿Alguien se anima? ¿Qué debemos recordar de forma clara acerca de Cristo? ¿Ok? Por aquí. Buenos días. Que Él es santo también, que Él murió, resucitó y fue elevado a los cielos. Perfecto.
Recuerden que cuando hablamos de Cristo, aunque Él es santo también, tenemos que recordar que Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Vivió la vida que nosotros debíamos vivir para poder ser un sustituto en la cruz. ¿Ok? Él resucitó y se levantó victorioso y por eso podemos ser justificados. Ok, déjenme cambiar de sitio, porque después los extremos se quejan. Por aquí, ¿qué nosotros debemos saber acerca de la respuesta de Dios? La respuesta a ese modelo. ¿De qué se trata eso de respuesta? Doña Maggie, usted pudiera dar un sermón de eso, que no sea tímida. Que usted no ha estado en la clase. A ver, dígame. Espérese, que aquí es con micrófono. El remedio para el problema del hombre es que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y verdad. Su muerte en la cruz sustituye nuestra muerte. Y si yo creo en esa obra tan perfecta, porque cuando Él dijo consumado es, fue que todo fue consumado. Entonces, creyendo en Él, tengo mi representante delante de Dios de forma tal que Él ya me ve como si fuera justa y como si nunca hubiese pecado. Amén. Ustedes bien que ya lo podía resolver. Nosotros añadimos en la parte de la respuesta es a lo que nosotros nos referimos con creer. O sea, cómo yo me apropio de ese Cristo crucificado. Hablamos de el arrepentimiento y el creer. Yo tengo que darme cuenta que sí que Dios tiene razón, que yo estoy mal, tengo que volverme de mis caminos, decir, Señor, tú tienes razón y yo debo de andar como tú dices que debo de andar. Y mi única esperanza y remedio es que Cristo me sustituyó. ¿Ok? Así que cuando nosotros comencemos a ver las diferentes declaraciones, ustedes van a pensar, ok, esa declaración, ¿cómo se relaciona con este modelo? Y van a detectar el problema principal de la declaración, si tiene un problema. Si tiene un problema la declaración, ustedes van a pensar, ok, ¿le resta al Evangelio o le adiciona al Evangelio? ¿Ok? Así que esa va a ser nuestra tarea de hoy. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo juntos. Ok, tomen 30 segundos para leer esa declaración. Entonces, mientras ustedes la van leyendo en su cabeza, tienen que ir pensando si dice lo apropiado acerca de Dios, acerca del hombre, Cristo y la respuesta. ¿Ok? Y luego que ustedes hagan eso, entonces lo que vamos a compartir es lo siguiente. Ustedes me van a contestar, ¿qué hace? ¿Cuál es su problema principal? Siendo honesto, y creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Por razones de tiempo, no vamos a poder dedicarnos a ver todo lo que está bien con la declaración y lo que está mal con la declaración. Ese sería un mejor ejercicio. Porque a veces nosotros, en vez de convertirnos en evaluadores, somos críticos solamente. ¿Ok? Así que de esa declaración hay mucho que es verdad. De hecho, casi todo es verdad. ¿Ok? Y hay cosas de esa declaración que pudiéramos rescatar. Y eso es bueno nosotros tenerlo en cuenta. Ahora, dentro de la declaración hay una resta importante. Hay algo que no está incluido dentro de la declaración y es crucial para el Evangelio. Eso es resta. No enfatiza que el pecado es principalmente una corrupción contra Dios. No hace claro qué significa el pecado y no deja claro que estamos bajo la ira personal de Dios. ¿Ok? No lo dice. Simplemente habla acerca de la historia redentora de Dios, cómo Dios estuvo obrando, ha estado obrando, y dice que en Jesús
Él logra, digamos así, derrocar la muerte, el pecado y sus efectos. Inaugura un reino de justicia. Pero ¿qué es eso del pecado? ¿Y por qué era necesario que Él muriera? Se fijan que no deja claro que el hombre es injusto y que merece la condenación y que la ira de Dios está sobre el hombre y por eso era necesario Jesús. Entonces, esa es la resta. ¿Ok? Entonces, ahora yo le voy a poner un par de declaraciones y vamos a ir subiendo en orden de dificultad. ¿Ok? Entonces, la siguiente declaración, ustedes la van a leer, yo les voy a dar unos 30 segundos para que la lean, la evalúen y luego la van a comentar con el que está a su mano derecha. ¿Ok? O al que tiene más próximo. Y luego entonces me van a hacer sus comentarios. Ok, miren la declaración número 1. Yo la voy a leer solamente por si hay amigos que están viendo esto proyectado. El Evangelio es la buena noticia de que el Dios Trino, movido por su amor eterno, envió a Jesucristo para modelar la vida perfecta y mediante su resurrección victoriosa restaurar todas las cosas. Quienes sigan sus pasos participan ya del reino que Él inauguró y vivirán para siempre en comunión con Dios. Piensen 30 segundos solos y luego cuando yo le diga compartan, comparten. Recuérdense que van a ver qué resta, qué adiciona o si está bien. Ok, porfa, compartan entre ustedes. Es básicamente 1 minuto lo que van a compartir, así que háganlo rapidito. ¿Qué tú ves? Ok, ¿quién me pudiera compartir? Y traten de centrarse en lo que es más importante. Porque ustedes pudieran decir, bueno, ahí le falta, ahí no aclaró que Dios es creador, que Dios es santo, que es verdad, no aclara eso, pero en las declaraciones que yo le voy a estar poniendo no vamos a poder repetir todo eso. Lo que ustedes van a tratar de concentrarse es si hay un problema principal que distorsione el Evangelio, ya sea quitándole o añadiéndole. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Hay un problema en esa declaración? Y si hay un problema, ¿qué le añade o qué le quita? Fremio, allá atrás. Hola. Buenos días. Pues pudimos ver... Premio, pero le ha salido mucho cabello a Fremio. Pero está bien. Sigue usted. Donde dice, movido por su amor eterno, ahí deberíamos poner que Él tuvo la muerte perfecta. Eso es lo que creo que falta. Y donde habla de los quienes, se refiere a nosotros que debemos arrepentirnos. Creemos que esas son las dos cosas más importantes. Esa última parte no dice ni qué fue lo que dijo. O sea, quienes, donde habla quienes sigan sus pasos, o sea, se refiere a los creyentes. Y esos creyentes deben arrepentirse. Okay. Quienes se arrepientan y sigan sus pasos. O sea, ok, entonces lo que ustedes dicen que está faltando es el arrepentimiento. Y la muerte de Jesucristo. Pero ahí habla de la muerte. Bueno, se asume en la resurrección. Movido por su ok, entonces, Fremio, ¿tú tenías algo adicional? Porque no dé mucha vuelta. Yo creo que la parte de no mencionar el arrepentimiento puede llevar a una mala interpretación de que la salvación es por obra, porque es siguiendo los pasos de Cristo. Entonces, el Evangelio en esa parte puede ser distorsionado. Ok, estoy de acuerdo. Fíjense lo que yo propongo. Es bien parecido a lo que ustedes dicen. En cuanto a su muerte, desaparece el carácter penal y sustitutivo de Cristo. No aparece
por qué fue que murió Cristo. Solamente se asume que murió Cristo, pero no deja claro por qué murió Cristo. O sea, Cristo murió de alguna enfermedad y después que se levantó, entonces, no, hay que ser claro de por qué fue que Él murió, qué resolvió esa muerte. ¿Ok? Y la siguiente cosa que puede ser peligrosa es que la salvación se centra en imitar a Cristo. Fíjense que dice, quienes siguen sus pasos participan ya de ese reino y vivirán para siempre. No quedó claro ni el arrepentimiento ni la fe, sino que lo reduce a imitación. ¿Ok? ¿Debemos seguir los pasos de Jesús? Claro que sí. ¿Debemos tratar de ser santo como Él es santo? Claro que sí. Ahora, ¿es así como yo obtengo la salvación? No, es arrepentimiento y fe. Ok, siguiente declaración. Le doy chance en el siguiente turno. Ok, léanla ustedes solos, 30 segundos, piensen y luego compartimos. Y por favor, en la siguiente ronda, compartan con alguien distinto. Ok, yo creo que esa está fácil. Tienen 30 segundos para resolver. Y ya tenemos aquí mismo una... Perdón, yo lo que quería añadir era, cuando uno peca, es transgrediendo la ley del Señor. Y lo que quería aclarar es que es tan grave el pecado, que no solamente cómo caemos, sino cómo quedamos ante Dios. Que el Señor derramó toda su ira sobre su Hijo por llevar los pecados de nosotros y lo dejó solo, para que uno sepa lo grande que es el pecado. Así es. ¿Usted se refiere a la declaración anterior? Sí. Ok, gracias por eso. Ahora, hermano Rinaldo, de la declaración 2, ¿qué añade, qué quita? Sí, añade o quita. Sí, eso parece más una declaración católica, porque dice que al recibir los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, y también dice pero canales señor, por los cuales... Hoy la cena del Señor la vamos a comer. Sí, pero nosotros no recibimos la gracia de Dios a través del bautismo ni de la Santa Cena. Okay. O sea que eso está de más. La última parte, los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, canales por los cuales nos imparte la gracia, eso no es bíblico. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Hay algo más que ustedes creen que añaden o quitan? Esa declaración no está clara porque dice que abrazamos la fe, pero no dice la fe en qué, pero debemos abrazar, o sea, creer en Cristo por medio de la fe. Sí, definitivamente. O sea, usted dice que el problema es que está asumido Cristo. No se sabe fe en quién. Exacto. Okay. Exacto. Fíjense lo que yo también incluiría. El problema de esta declaración es adición. Sí aparece Cristo, sí aparece el sacrificio de Cristo, sí aparece la fe. Asumamos que ellos se referían fe en Cristo, pero miren lo que creo que adicionan. Introducen obras y los sacramentos. Miren esta sutileza. Cuando dice, abrazamos la fe y perseveramos en obediencia a los mandamientos. Pregunta, ¿no es cierto que nosotros predicamos que todo aquel que es creyente y ama al Señor debe de obedecer? Sí, debe de obedecer. Pero nosotros lo entendemos que es como un efecto de la nueva vida en Cristo, no como algo necesario para adquirir esa salvación. Entonces, cuando aquí me dicen que nos declara justos, ¿cuándo? Con la fe y perseverar en la obediencia. Ese y perseverar en obediencia es donde lo pone en bromón. ¿Ok? Ahora, déjenme aclararles algo, mis hermanos. Nosotros, como creyentes en esta iglesia, no creemos en salvación por obras. Y ustedes van a decir, no, por obra no. Sin embargo, nosotros queremos que no nos engañen
y diga, no es solamente por la fe, así que hay que hacer, demuestra tu fe por tus obras, y pudiéramos sin querer estar diciendo, yo no creo que la salvación sea por obra, pero si no hay obra se fue para el infierno. O de otra forma, mi gozo, mi seguridad, mi estabilidad depende de qué tan bien me estoy comportando. Si me estoy comportando bien, entonces me siento seguro. Si he tenido un periodo de caída o de declive espiritual, entonces me siento inseguro. Y sin querer le estamos añadiendo en esa parte al Evangelio. ¿Ok? Quisiera poder expandir más en eso, en esa aclaración, pero creo que todos nosotros, de cierta manera, tendemos a añadir las obras y la obediencia como la forma de nosotros obtener salvación. Y eso no es el Evangelio. Entonces, ¿qué aparece ahí? Adición a través de introduce las obras y los sacramentos, en lugar de quedarse en solo fe. Tercera declaración. Léanla, yo la voy a leer, ustedes la meditan y luego comparten. El Evangelio anuncia que por medio de la cruz y la resurrección, Cristo ha reconciliado al mundo entero con el Padre, cancelando la maldición del pecado y garantizando que, al final, toda la humanidad disfrutará de la vida eterna bajo su reino glorioso. Ay, no, ese no. Discútanla entre ustedes, digan qué no y en qué viola el Evangelio. Bueno, es muy evidente que ahí se habla de toda la humanidad. Y Jesucristo no murió por toda la humanidad, sino por los que lo recibieron, por sus hijos. Ok, ahí tú dices que el problema es que está añadiendo, en todo caso, que el sacrificio de Cristo, porque fíjense que sí habla de la muerte, el sacrificio, la resurrección, la reconciliación. El problema es del mundo cancelando la maldición, hasta eso es verdad, cancelando la maldición del pecado, garantizando, el problema es toda la humanidad. Exacto. ¿Ok? ¿Tú tienes alguna observación? ¿Algo que añadir a eso? Por aquí, Abraham. Tampoco habla del arrepentimiento y de la fe. Okay. Sin arrepentimiento y sin fe, entonces no hay vida eterna, no hay relación con Dios. Ahí habla de que todo el mundo, de hecho, ahí toda la humanidad entraría al reino de los cielos según esa declaración, pero sin fe y sin arrepentimiento. Ok, entonces tomando las dos cosas, esa declaración resta y adiciona. Quita, como tú dices, la necesidad del arrepentimiento y la fe, y añade el que toda la humanidad lo recibe independientemente. ¿De acuerdo? Ok, vamos poniéndolo más complicado. Vamos a ver, es complicado hasta de leer. ¿Ok? Cuéntenme. Manos alzadas. Resta, adiciona. Bueno, yo veo esto como una expresión bastante completa. No, personal, no le resto, no le adiciono. Para mí está perfecta. O sea que usted dice eso está bien dicho. Levanten la mano los que piensan. Ok, vamos a ponerlo a ver. ¿Quiénes creen que le falta o adiciona algo? Levante la mano. ¿Tú crees, Ricky, que le falta o adiciona algo? No es que le añadan ahora. Es tal como está dicho. ¿Le falta o le adicionan algo por aquí? Vamos a ver. Sea doña Ivonne o doña Luznilda, cualquiera de las dos. Yo creo que cuando dice de que el Dios Santo y Creador exige justicia, yo creo que Él imparte justicia. O sea, exige porque nosotros no somos justos. No nos puede exigir lo que no somos a menos que Él sea el que nos los dé. Eso fue lo único que vi. Ok, la entiendo.
le entiendo, y es cierto lo que usted dice, él imparte esa justicia, pero creo que en la declaración lo que está diciendo es, él no puede quedarse de mano cruzada ante el pecado. Ocurrió el pecado, él tiene que hacer justicia, ¿ok? Y luego busca la manera de impartir esa justicia. Pues por razones de tiempo, déjeme decirle algo, eso está bien dicho, ¿ok? Eso no le falta, eso no le sobra. A veces nosotros nos complicamos demasiado. Ahora bien, si ustedes piensan, ok, yo le voy a predicar a alguien el Evangelio y yo tengo que decirle todo eso, déjame explicarte el Evangelio de forma muy sencilla y después comenzarte a explicar cada una de esas oraciones, a usted no lo vuelven a invitar jamás a ningún sitio. Es mucho, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de cosas que nosotros debemos entender, debemos dominar, entender todas sus piezas, pero la verdad es que nosotros usualmente nos centramos cuando predicamos el Evangelio en esa parte de ahí, en el amor de Dios. Él envió a su Hijo y para vivir en obediencia perfecta, déjeme leerlo desde aquí, para vivir la obediencia perfecta que nosotros debemos y morir en la cruz como sustituto, cargando en su cuerpo la culpa y el castigo de nuestro pecado. En eso es que nosotros usualmente centramos nuestra predicación del Evangelio, y no está mal si ese es nuestro centro. Ahora, nosotros debemos entender lo que va antes y lo que va después, porque cuando nosotros le digamos a las personas que Dios en amor entregó a su Hijo para nuestra sustitución, eso está bien, eso es verdad, pero ¿qué había antes? O sea, ¿por qué nosotros estamos en problema con Dios? ¿Y por qué es eso amor? ¿Y qué va después? Ok, se entregó y murió. Y entonces, ¿qué se hace con eso después? Entonces, yo le diría, si ustedes van a predicar el Evangelio a alguien muy rápido, van a dejar la buena noticia en un lugar en el que no van a tener muchas chances de explicar todo el Evangelio. Céntrense en el amor de Dios y la entrega de Jesucristo. Pero es que después no van a entender. Céntrense en eso. Si luego tienen el chance de expandir, entonces expanden en lo que está arriba y en lo que está debajo. ¿Ok? Ahora vamos a añadirle dificultad a esto. Vamos a ver un video, ¿ok? Y el video dura alrededor de 3 minutos. Esto lo hace más difícil, porque ustedes van a tener que seguir de manera audible y gráfica incluso la presentación del Evangelio. Y ustedes me van a decir al final si se añadió, si se adicionó o si se le restó al Evangelio. ¿Okay? Déjenme hacer una aclaración importante. Ninguno de los métodos que vamos a presentar aquí tenemos la idea de presentar dos videos. El primero es, Juan, perdóname, es el otro, el que está en español. Ese es el primero que vamos a ver, déjame ver, el que dice los 3 círculos. Ok, nosotros vamos a ver esto. Mi intención no es atacar, lo está resumiendo en 3 minutos. Ustedes pueden estar seguros que le va a faltar algo de la extensa teología que acabamos de ver. Entonces, intenten ser suaves. Recuérdense que lo que están tratando de hacer es cómo explicar el Evangelio de una forma sintetizada. Así que sabiendo eso, que es sintetizada, traten de pensar si a esa síntesis le están añadiendo, le están quitando o le están distorsionando algo del Evangelio. Vamos a ver. En este video quiero mostrarte una herramienta que se llama... ¿Lo puede poner grande? Ok. Los 3 círculos. ¿Escuchan bien allá atrás? La utilizamos para presentar el Evangelio de una forma simple, gráfica y reproducible. Y comienzo aquí. Si esto es el mundo, ¿estás de acuerdo conmigo que lo estamos viendo que está roto? Hay dolor y hay sufrimiento.
y no nos gusta estar de esa manera y buscamos algún escape. Uno de esos muy común es la cerveza, el vino, el alcohol, pero cuando nos damos cuenta en realidad eso no nos saca, nos regresa al mismo lugar. También tratamos de salir de alguna manera, haciendo alguna especie de ritual religioso para poder encontrar la plenitud, pero no es así, regresamos al mismo lugar. Y hay muchas otras formas que las personas tratan de salir, pero en realidad esas formas que parecen buenas, en realidad nos regresan al mismo lugar. En contraste con esto, en el principio Dios creó un diseño perfecto, comenzando con la primer familia. Ellos tenían todo lo que nosotros estamos buscando, ellos lo tenían aquí. Pero ellos tomaron una decisión al igual que nosotros, y eso fue desobedecer. Y la desobediencia tiene un nombre, se llama pecado. Y el pecado, una consecuencia, nos separó de Dios. Y es por eso que Dios, que nos ama tanto, vino aquí a este mundo, haciéndose hombre, tomando nuestro lugar en la cruz, que fue Jesús, siendo perfecto, un hombre y Dios, murió en la cruz para la paga de nuestros pecados y Él resucitó al tercer día, comprobando que es Dios. Y lo que hizo Jesús en la cruz abrió la única puerta para salir de este mundo quebrantado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos, y creer. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesús, ahí es cuando le permitimos a Jesucristo que sea nuestro Rey. Dios nos perdona y restaura. La pregunta a la persona que tú le estás mostrando el Evangelio con esta imagen gráfica es: ¿dónde estás tú? ¿Aquí o aquí? La segunda pregunta es: ¿dónde deseas estar? La tercera pregunta es: ¿qué impide que te arrepientas de tu pecado, creas en Jesús para ser restaurado? Si la persona dice nada y ha respondido al amor de Dios arrepintiéndose, e incluso aquí en esta gráfica hay ejemplo de cómo guiarlo en oración. Un ejemplo podría ser: Dios, me arrepiento de mi pecado, creo en Jesús que murió por mí en la cruz, lo hago Rey en mi vida y te doy gracias por restaurarme, Dios. Ese es un ejemplo. Puedes Te detenerlo invito ahí. a que practiques y compartas con otros el Evangelio. Ahí mismo. Ok, vamos a dejarlo ahí. Lamentablemente, por asuntos técnicos, yo no puedo regresar a mi pantalla para enseñar lo que tenía de esto, pero vamos a intentarlo. O sea, ya ustedes oyeron. Díganme ustedes qué ustedes piensan que resta, adiciona, tergiversa o está bien. Jorge. Bueno, ya Mark va a sacar batata. No sean muy duros con ella, ¿eh? Ella dice que tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús, pero eso es una obra del Espíritu Santo. Lo único que el pecador puede hacer es exponerse a la predicación de la palabra. Tú trajiste un tema difícil que yo no iba a tratar ahora, lo iba a tratar creo que en la última clase, que era la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y aunque yo estoy de acuerdo contigo, porque eso es lo que dice la Biblia, que tiene que haber una obra del Espíritu Santo, sin embargo es cierto que en la Biblia se habla de que nosotros nos arrepentimos y que nosotros tenemos fe. Entonces, quizá ella no añadió el que eso se hace a través de la obra del Espíritu, pero sí es cierto que nosotros tenemos que arrepentirnos y creer. ¿Ok? Déjeme darle chance a alguien que no ha participado. Pedro.
Gracias. Creo que hay una pequeña distorsión en el mensaje cuando dice que el arrepentirnos y creer le permitimos a Jesús ser nuestro rey. Eso no es cierto. Él es rey. Nosotros lo vamos a reconocer, o los impíos lo reconocerán el día del juicio. Okay. Es una distorsión sutil del Evangelio. Ok, sí, es cierto, es cierto. Yo no sé todo lo que ella sabe, yo no sé todo lo que ella cree. De nuevo le digo, si yo tuviera que explicarle a alguien el Evangelio en 3 minutos, seguro me faltaría algo. O posiblemente usara un lenguaje como extraño. Así que traten de decir algo, eso está bien, pero traten de ver, hay algo todavía más crucial. Porque uno puede decir, bueno, es cierto que Jesús es rey, pero hasta que tú no te arrepientes y crees, Él no es tu rey. Tú no estás viviendo bajo sus órdenes. Aunque tú estás en su reino, bajo su dominio, pero tú no te estás sometiendo a Él. O sea, que alguien pudiera decir, no, a eso es que yo me refiero, que tú no te estás sometiendo a Él como rey. Una forma de arreglarlo a ella. Pero hay algo que ustedes pudieran decir, no, es que le faltó eso, eso estuvo raro. O le añadió. Bueno, al principio, donde ella se refería a que Dios creó una familia perfecta y habló del pecado, lo ideal es que ella hubiese hablado de la justicia de Dios, su santidad, lo que Dios espera del pecador, y Dios está airado con el pecador, para que el mensaje sea con un sentido de urgencia y la necesidad de la persona. Ok, fíjense esto, eso sí faltó. No hay, aunque sí habla de pecado, no dice claramente en qué consiste el pecado, aunque él dice, creo que ligeramente desobedeció, pero no queda claro el efecto del pecado y no se habla de la ira de Dios, ni se habla en sí del juicio de Dios de una forma explícita. ¿De acuerdo? Sí hay un momento para concederlo, sí hay un momento en el que de una forma muy rápida, cuando ella estaba hablando acerca de la muerte de Jesús, dijo, cargó con nuestro pecado. Pero, ¿qué significa eso? Tú no habías hablado de eso. Para poder ganar tiempo y poder ver el otro video, yo le pudiera decir que yo haría una observación en 2 elementos principales, aunque lo que ustedes han dicho está correcto. Lo primero es que no es clara la autoridad de Dios y su juicio, que era más o menos lo que tú estabas diciendo. Fíjense que de momento ella habló de Cristo como rey. O sea, si yo me arrepiento y creo, voy a dejar que Cristo sea mi rey, pero uno se queda, pero en la narrativa ella no había hablado de por qué Dios era rey o no era rey. Eso es como que hizo, saltó así de repente, como que, ¿qué tiene que ver que Dios es rey? Eso no está claro. Y la segunda cosa que yo diría que es de cuidado, es que fíjense que ella empezó en el mundo que está quebrado, ¿ok? Y eso en sí mismo no es malo, empezar en el mundo que está quebrado. El problema es que redujo los efectos del pecado y de la obra de Cristo a esta vida presente. ¿Ok? Fíjense que el esquema dice, el mundo está quebrado. Y nosotros estamos tratando de hacer cosas para escapar, para salir de ese dolor, de ese sufrimiento. Esos son los efectos del pecado. Pero lo deja así. Y la muerte de Cristo, ella dijo, Cristo vino al mundo para... Pero no queda claro cómo la muerte de Cristo repara el mundo. Y entonces tampoco queda claro que si yo voy a Cristo a través del arrepentimiento y la fe, ella dice, ¿dónde tú prefieres estar? ¿En este mundo o en aquel? Es como que en este mundo yo voy a experimentar aquel. No, eso es en la vida posterior, en la vida eterna. Entonces, fíjense que hay elementos que creo que son buenos, que son rescatables,
pero se torna confuso. La ira de Dios, el juicio, el reinado de Cristo. Para ser justos con este modelo, yo vi este modelo de otra persona. Yo no sé quién originó este modelo, quién originó esta idea. Pero cuando yo la vi por primera vez, no empezaba en el mundo quebrado. Empezaba en el mundo diseñado por Dios. Así que la forma en la que empezaba era, ese mundo fue diseñado por Dios y lo hizo de una manera perfecta. Todo estaba bien, andábamos en santidad, en relación con Dios. Pero hubo pecado. Se rompió el diseño de Dios, desobedeciendo a Dios. Y por eso entonces el mundo está quebrado. Y dentro de ese mundo quebrado habla de nuestras, digamos así, necesidades sentidas. Lo que nosotros sabemos que es necesario. Que me rescaten del dolor, que me rescaten de mi vacío, que me rescaten de mis malas relaciones. Pero él también incluía, esa persona también incluía el juicio de Dios. Ahora bien, eso nada más estaba en inglés, no encontré los subtítulos, no se lo podía poner, pero me llamó la atención cómo otros modelos, en especial latinoamericanos, tomaban ese modelo y lo cambiaron. Cambiaron el punto de inicio y dejaron de mencionar ciertas cosas que el modelo original sí mencionaba. Entonces, eso me pareció curioso, por cómo un modelo que creo que empezó bien puede ser tergiversado, sea sin querer o sin querer queriendo. Del mismo modo, ustedes pueden usar ese modelo y añadirle de lo que ustedes creen que le falta. ¿Ok? Tú puedes poner el otro video. El otro video también se basa en dibujos, en estar pintando. Y vamos a ver qué tal nos va con este. God's word says there's one true and living God. Está en inglés, ese Created sí all está en inglés, things. This pero crown aparece subtitulado. represents- Si le puede dar para atrás, por favor. God's word says there's one true and living God. He created all things. This crown represents God. He created the earth, He created the universe, created people. He created us with a purpose to have a relationship with Him. And in that relationship, we can know Him personally, we can love Him with all of our heart, and we can honor Him with our life. But God's word says, from the beginning of our ancestors, we have all rejected God's way, and we went our own way. Because we went our own way, we want to be the king of our own life. And so, we do not know God, we trust ourselves, we worship other things. We do not love God, we love the things God's created. And we do not honor God, we honor ourselves or honor others. Rejecting God and going our own way is what the Bible calls sin. God's word says there's a punishment for our sin, and that punishment is called spiritual death. Spiritual death simply means the relationship between us and God has been broken. We're separated from God. The Bible says God is light, but because we're separated from Him, we're living in spiritual darkness. We have no idea how to reconnect with God. The Bible says that God is love, but because we're in a broken relationship with Him, instead of His love in our hearts, there's emptiness. But the good news is, God loves us right here. God loves us so much that He had a plan. He sent His only Son, Jesus, into the world. When Jesus came into the world, He lived a different life than anybody else. He perfectly knew, loved, and honored the Heavenly Father. He never went His own way, so Jesus had no sin. He perfectly loved God, and He perfectly loved all people. He loves you. But when Jesus came, because people had rejected God's way, they also rejected Jesus. And they took Jesus and they nailed Him to a cross. But this was God's plan from the very beginning, that God would send His Son into the world to be a sacrifice for our sin. Jesus took the punishment of our sin, which is death, upon Himself, and He died in our place for our sin. The Bible says 3 days after Jesus had been dead, He rose from the grave, just like He said He would, and He appeared to hundreds of people. And He said, all authority in heaven and earth has been given to me. So therefore Jesus can forgive us for going our own way. He can forgive all of our sin. He can also restore this broken relationship between us and God
and he can give us eternal life, which means living forever in relationship with God. God's word says now there's a choice that every person must make. There's only two ways we can live our life on this earth. We can live our life our own way, just continue to go our own way, but we'll continue to be in a broken relationship with God, continue to be spiritual darkness and emptiness, and if we die this way, we'll forever be separated from God. But the Bible invites us to turn from our way and turn to God's way. How do we do that? By putting all of our faith in Jesus, believing that he is the King of our life, believing that he died on the cross and he rose from the dead, and trusting him to forgive us and restore this relationship. God's word says in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life, this everlasting relationship with him. Ok, si le puedes devolver para... Ok, mientras logran restaurarlo, ¿qué piensan de ese modelo? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Ok. Está todo, está íntegro, es fiel. ¿Qué piensan? Perdona. Ok, por el asunto de tiempo solamente le voy a dar chance a Manuel. De este modelo se resalta siempre que el reinado del Señor, eso está muy bien, está bien estructurado, pero el primero para mí, ajustándolo, es mucho más entendible y práctico. Al anterior yo le agregaría, o le faltó, cómo en nuestra, luego de tener la restauración, cómo vivimos en este mundo con la esperanza y la fe en el Señor. Yo elegiría el primero 100%, okay, modificado. O sea, tú harías un Frankenstein entre el primero y el segundo, lo juntarías. Sí, porque en este se resalta el reinado del Señor, siempre, que Él es el Rey. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchas otras cosas que este tiene que no tiene el otro. Habla claramente de la muerte espiritual, habla claramente del juicio de Dios. Algo que este tiene, ya que tú estás haciendo la comparación, y por asunto de tiempo, algo que este tiene, algo que este no tiene, pero el otro tiene, y creo que es importante en el evangelismo personal. Este habla poco sobre los efectos del pecado ahora. Este modelo es mucho más general y se centra en los efectos del pecado a nivel espiritual, nuestra relación con Dios y qué va a pasar con el juicio final. Pero no me ayuda a entender este mundo ahora. No me ayuda a entender que lo que yo estoy persiguiendo ahora es pecado, porque es pecado, aunque dice claramente que nosotros estamos intentando ser los reyes de nuestro propio mundo. Eso me pareció rescatable del otro. Al igual que tú, pienso que si yo se lo estoy enseñando a alguien, puede ser más complejo. Pero la verdad es que el Evangelio es complejo. ¿Se acuerdan que de la definición que vimos era bastante larga? O sea que yo creo que esta es una buena representación del Evangelio. Lo que pasa es que si usted intenta predicar con los 6 cuadritos, con todo eso, y va para adelante y va para atrás, se puede confundir. Sí, y que también se hace énfasis. El primero hace énfasis es como cuando vamos al médico. Cuando usted va al médico, el médico lo primero que te pregunta, ¿qué te sucede? Sí. Entonces, vamos al grano, vamos a cuál es tu necesidad espiritual en este caso. Eso es cierto. Y ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de explorar y conectar? Que en la parte de explorar necesitamos identificar cuáles son sus necesidades, sus creencias, sus ídolos. Yo creo que el otro modelo te ayuda a poder explorar mejor, sí. ¿Ok? Pero si nosotros nos quedamos solamente en que el individuo reconozca cuáles son sus necesidades,
hay personas que de verdad no ven su necesidad. No ven su vida quebrada. ¿Ok? El otro parte de la asunción de que todos nosotros vemos nuestra vida quebrada. Y hay muchas personas o que no lo reconocen o que no están dispuestos a decirlo. Entonces, en ese sentido, el otro modelo asume que todos podemos reconocer la caída en nosotros. Así que fíjense que no se trata de uno o del otro. Manuel prefiere el otro, los demás pueden preferir el otro, no importa. Lo que ustedes tienen que tener claro es que no se me puede quedar. Y sobre todo, mis hermanos, que tengan una expectativa realista. No es fácil poder predicar todo el Evangelio de modo que entiendan todas las piezas en 3 minutos. Ni siquiera en 10 minutos. Usted puede dar un sermón de 10 minutos y la persona lo oyó, pero eso no significa que usted sabe que lo entendió. Entonces recuérdense que la única manera en la que ellos realmente, ustedes pueden estar tranquilos de que se arrepintieron y creyeron, es si entendieron. Porque ellos al final pueden decir, sí, yo me arrepiento, yo creo. Sí, pero no entendieron. Entonces, revisemos el Evangelio, hablemos el Evangelio entre nosotros, practiquemos, busquemos otras herramientas, mis hermanos, porque como vimos la semana pasada, según nuestra identidad de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nuestra misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tenemos opción. Así que coja el modelo que a usted le cuadra y predique el Evangelio.